Buenos días, ¿cómo están? Hoy es 17 de mayo del 2025 y estamos en un nuevo encuentro abierto para la comunidad del capítulo de salud mental laboral. Hoy tengo el gusto de presentar a Pamela Araos. El año pasado dio otra charla sobre la naturaleza colectiva del trabajo y este año va a hablar de intervenciones en grupos de trabajo. Pamela Araos es psicóloga egresada de la Universidad de Tucumán, de la Facultad de Psicología, especialista en evaluación y diagnóstico psicológico y en dirección de recursos humanos en la UNT. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra de Teorías e Intervenciones en el Campo Grupal y Comunitario de la Facultad de Psicología de la UNT y como jefa de Capital Humano en el Sanatorio 9 de Julio de Tucumán. Bueno, muchas gracias, Pame, por estar nuevamente y ya mismo te doy lugar a que tuvieses tu exposición. Bienvenida. Bueno, no, gracias a vos. Gracias, Elena, por generar este espacio. La verdad que hermoso poder compartir. Voy a tratar de ser lo más sintética posible, entonces, para que no nos quedemos sin electricidad y sin, sin espacio, para que podamos conversar en algún momento. Yo traje algunas ideas, pero bueno, obviamente que la idea es que al final o en algún momento puedan prender el micrófono y podamos compartir algo. Bueno, como decía Elena en mi presentación, el tema de lo grupal es algo que a mí me convoca mucho. Estoy en la cátedra de grupo desde el 2010, primero inicialmente como estudiante, bueno, fui haciendo ahí mi espacio. Y pensar los grupos en el ámbito laboral, bueno, era un poco el desafío de seguir repensando esto, ¿no? Yo traje acá la bibliografía que voy a utilizar a lo largo del encuentro, y es por ahí una bibliografía a la que recurro de manera frecuente, de grupalistas, a Graciela Jaciner y Ana María Fernández, que son para mí dos referentes argentinas para pensar a los grupos. También a Rosario Noco, que la conocí cuando arranqué a trabajar en el ámbito sanitario. La verdad que tiene una perspectiva interesante. Y a Paula Sibilia para pensar algunas cuestiones de la subjetividad postmoderna, ¿no? Entonces, pensar a los grupos situados, pensar a los grupos no en abstracto, sino a los grupos con los que nos encontramos hoy en las lógicas laborales, y creo que Paula Sibilia ayuda mucho ahí a pensar algunas aristas. Así que después les comparto, si quieren, el nombre de los libros, pero bueno, para hacer referencia a ellos. Vamos a checar un poquito. Ahí. Bueno, esta pregunta, un poco para disparar la conversación de Elías Canetti, de si habrá alguna idea que merezca no ser pensada de nuevo. Porque como les decía, yo hace mucho que trabajo con la cuestión de lo grupal, y no es algo que suene novedoso, digo, no es un invento de los últimos tiempos, por el contrario, la cuestión de pensar el dispositivo grupal es algo que es recurrente, que traemos hace mucho. Pero bueno, que sin embargo yo siempre siento que con las configuraciones subjetivas de la episteme, de nuestra época y todo eso, es necesario como mantener ese diálogo mental abierto, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, me parece que vale la pena traer algunas ideas como para que pensemos esta cuestión de lo grupal, cómo hacer grupos en los espacios de trabajo, con las modalidades que tenemos hoy de trabajo, ¿no? Por supuesto que yo voy a hablar de algunas generalidades, pero creo que compartimos algunos puntos en común. Y si uno empieza hablando de grupos, lo primero que nos encontramos es con algunas resistencias a hacer grupo, ¿no? Bueno, cuando enseñamos la materia en la facultad y uno dice, bueno, vamos a trabajar en grupo, lo primero que la reacción por ahí no es una reacción de alegría o euforia, sino a veces de desazón, de decir, uy, tengo que estar con otro. Hay como una resistencia ahí que siempre opera. Y lo mismo pasa también en el trabajo, ¿no? Porque de alguna forma el estar en grupo puede ponernos o nos suele poner ante el desafío de interrogar mi propia posición, ¿sí? Estar con otros, este encuentro con la alteridad, implica revisar lo propio siempre, ¿no? Entonces,
es esperable que surjan estas resistencias, a veces más conscientes, a veces menos conscientes, en relación a la dificultad que implica estar con otros, escuchar posiciones distintas, opiniones distintas, formas de hacer distinto, tiempos distintos. Hay gente que te dice, no, yo lo voy a resolver mejor y más rápido solo. Más rápido probablemente que sí, uno a veces trabajando solo lo hace a su ritmo y más rápido. El punto es como tratar de pensar hoy que revalorizamos del espacio con otros. Y bueno, un poco estas resistencias también se dan por esto que yo ponía acá, de que cada uno habla en su propia lengua, de alguna forma, ¿no? Cada uno de nosotros habla desde su propia fantasmática, desde su propia posición, desde su narcisismo, y el otro te va a escuchar de la misma forma, desde su propia fantasmática, de su propio narcisismo. Siempre hay una X, un desfase entre lo que yo digo, el otro interpreta. Siempre hay algo del orden del malentendido, ¿sí? Entonces, todo esto como para pensar algunas de las barreras que a veces nos encontramos cuando tenemos que estar frente a otros. Y cuando estaba pensando este encuentro, también me acordaba de esta frase de Albert Camus de La peste, que me parecía interesante porque dice, una manera fácil de conocer una ciudad es indagar cómo se trabaja en esa ciudad, cómo se ama en esa ciudad y cómo se muere en esa ciudad, ¿no? Eh, Fíjense que, digo, esto yo resalté ahí, no sé si se llega a ver el cómo se trabaja, porque por supuesto que los que estamos acá entendemos que el trabajo no es una dimensión menor en la vida del adulto. Así como el juego es un área importante para el desarrollo subjetivo de un niño, el trabajo es una dimensión donde uno puede crear, sublimar, encontrarse, reencontrarse con uno mismo en el encuentro con otros. Entonces, digo, las dos vertientes del tema de hoy, tanto lo grupal como las cuestiones del orden de lo laboral, son cuestiones que para mí son importantes pensar esa intersección porque no son menores en la vida de un adulto, en la sensación de autorrealización, en la posición frente a su deseo, ¿sí? No son cuestiones menores. Y yo les decía que la idea era pensar en los grupos situados, los grupos en nuestra contemporaneidad, en nuestra subjetividad de época, que no son los grupos que por ahí uno puede haber estudiado, leído en textos de otros tiempos. Hoy hay algunas lógicas que predominan, que hacen que la posibilidad de trabajar con grupos tenga ciertas características. Hoy decimos que predomina como esta tensión constante en la subjetividad de nuestra época entre una tendencia hacia el polo del individualismo extremo, ¿sí? Esta cuestión de yo puedo y me lo merezco, y yo solo, ¿sí? Esta cuestión como de enfatizar este narcisismo, este yo ideal del poder, ¿sí? Vieron esas frases que predominan que se ven en las redes de que si podés crearlo o si podés pensarlo, lo podés lograr, vieron como exacerbando esta cuestión de lo individual. Y también este polo que nos lleva hacia la masificación, hacia el anonimato, hacia ese efecto masa, ¿no? Donde pareciera que no le importo a los demás o que el otro no tiene registro de mi existencia. Y esto a veces se ve mucho cuando hay algunas organizaciones donde la cultura o la lógica que predomina hace que esa tendencia a la masificación sea más cruda, ¿sí? Por ahí hay organizaciones que tienen tanta gente que en la nómina que la gente es un número de legajo y no una persona. Cuesta identificarlos, cuesta saber qué hay detrás de esa persona, quién es, qué le preocupa. O por ahí las organizaciones que vieron home office o todo es remoto, entonces tienen gente en distintas provincias trabajando, pero que no tienen posibilidad de compartir, de hacer lazo, vínculo. Entonces, vivimos como en estas modalidades, a veces como estas tendencias hacia estos dos polos. En la ilusión también de gobernar lo ingobernable de las tecnologías. Bueno, estamos hoy transitando tiempos de mucho cambio en relación a lo tecnológico. Hoy estamos
con el discurso de las inteligencias artificiales, intentando ver de qué se trata, indagando a ver en qué nos sirve, en qué no, qué impacto va a tener en las modalidades vinculares. Bueno, todavía estamos ahí con esa gran pregunta. Además, en tiempos estos de un aislamiento solitario con otros, ¿sí? Como esto de, yo siempre les pregunto a mis alumnos cuántos seguidores tienen en promedio en sus redes sociales y siempre me dicen un número mayor a 1000, siempre. Y bueno, y después la pregunta que uno abre es, ¿y con cuántos te vinculas realmente? Estamos como hiperconectados, pero escasamente vinculados, ¿sí? Entonces, contestamos WhatsApp todo el día, llegan mensajes, mail todo el día del trabajo, pero el lazo real o el vínculo profundo, maduro con otro, cada vez se va acotando un poquito más, ¿sí? Entonces, de repente, cada vez tengo menos tiempo para estar con mis amigos, para ir a tomar mate en la plaza, para llevar a mi hijo a jugar. Estamos como en este entrampado, ¿no? En el imperio, además de este yo ideal que decía recién, de lo absoluto, de la no demora, ¿no? Queremos todo resuelto y para ayer, ¿sí? No hay tiempo para esperar, no hay tiempo para pensar. Ese instante de la demora, de pensar, cada vez se pierde más, hay que reaccionar, ¿no? La lógica hoy nos lleva a dar una respuesta rápida. Y ante un super yo obsceno que siempre pide más y más, ¿sí? Ayer hablaba con una compañera de trabajo, che, ¿cómo está? No sé, sale la cuestión esta de la autoexigencia, ¿no? De la autoexplotación. De repente estás haciendo un millón de cosas, a veces sin decir que no a algunas cuestiones, sin poder disfrutar algunas cosas, porque estás llena de tareas y proyectos. Con esta cuestión de querer todo para allá y además siempre más, siempre, porque además la lógica del mercado hoy te ofrece todo, hoy podés hacer todo. Entonces, es muy difícil salirse de ahí y poder preguntarse por el deseo de decir, che, yo quiero esto, realmente lo quiero. Entonces, eso para introducir esto bueno, cómo devenir sujeto en estas lógicas laborales, en estos entramados, en estas configuraciones subjetivas de nuestra época, donde además también esto se ve, repercute en las prácticas que sostenemos en las organizaciones, ¿no? De esto de enfatizar la cuestión individualista. Yo siempre pongo el ejemplo de las evaluaciones de desempeño. Uno siempre evalúa y premia, entre comillas, el desempeño absolutamente individual, cuando sabemos que ese desempeño individual siempre está de la mano de otro, ¿sí? Yo he logrado hacer este resultado gracias a mi compañero, gracias a mi compañero de otra área, a mi jefe, siempre estamos en relación con otro, pero en general las lógicas ponen mucho el acento en enfatizar la cuestión individual. Y bueno, y además esto de esta cultura de vivirlo todo en la plenitud del instante, el discurso performativo por excelencia de la posmodernidad, esto que decían, la lógica de la inmediatez, donde pareciera que tenemos que responder a todo bien y siempre con disponibilidad para más, ¿sí? Entonces, esto como para ir pensando, caracterizando algunas cuestiones de nuestra época. Que también hacen que uno ponga mucho énfasis o que de alguna manera se enfatice esta cuestión del uno como fantasma universal, de esta ilusión de las personas de querer hacer siempre uno, ¿no? La ilusión unificante, esa ilusión de hacer de dos uno, era la fantasía de la media naranja. Busco a alguien que me complete en la vida, ¿no? Esa lógica de pensar que algo nos va a dar unidad. Y esa lógica hace que tendamos a buscar o sostener acciones homogeneizantes, donde si alguien no responde a eso, lo dejo por fuera, ¿sí? Es una lógica, nada, de buscar esa completud imaginaria, ¿sí? Que se ve mucho también en el lazo social hoy, ¿no? Porque vieron esto, la cultura de la cancelación. Entonces alguien en mi Instagram o en mis redes sociales no piensa como yo, lo elimino, lo bloqueo, ¿sí? O no me gusta lo que está diciendo alguien que yo estaba siguiendo, o no sé, el posteo porque no es afín a mi ideología, no sé, lo que fuera,
lo dejo de seguir, lo elimino, lo saco, lo segrego. Entonces eso también repercute en la modalidad vincular que hoy cada vez tolera menos lo distinto, la otredad, el espacio para lo extranjero. Que alguien pueda pensar distinto que yo, hacer distinto que yo, ¿no? Y que podamos coexistir, ¿sí? Y eso muchas veces se ve. Yo a veces tengo jefes que me van a buscar porque tienen alguna situación de problema, de comillas, y el problema es que no se tolera lo distinto en el grupo. Entonces, lo que vamos a intentar pensar hoy en relación a lo grupal es justamente rompiendo esta lógica de lo uno y pensar en la lógica de la incompletud, de los grupal como espacio para preguntarse y sostener la diferencia, ¿sí? Respetar y sostener esta cuestión de la heterogeneidad, de lo múltiple. Y además de pensar al grupo como artificio, ¿sí? O sea, como artificio en el sentido de no como algo natural, no porque yo me hayan puesto a liderar este equipo de trabajo, eso ya es un grupo. Que yo tenga esta nómina, estas 10 personas dentro de mi equipo, no quiere decir que eso ya esté operando con efecto de grupo, ¿sí? Lo que intentamos acá pensar es recuperar esta cuestión de artesanía, de artificial, el grupo como algo que lo vamos a ir generando, lo vamos a ir construyendo, ¿sí? Por eso ponía el oficio del coordinador, de quien coordina grupos, un oficio, es del uno por uno. Como yo intervine en un grupo, no sé, para cierta área, y no va a ser lo mismo el dispositivo que tenga que implementar con este otro grupo, porque tienen manifestaciones que son sui generis, propias de esa grupalidad. Entonces, vieron que por ahí en la lógica laboral, al menos en el NOA, se vende mucho esto de los consultores que tienen capacitaciones ya predeterminadas, ¿no? Entonces parece como un menú a la carta cuando vas al bar y tenés la capacitación de liderazgo, la de trabajo en equipo, y bueno, vos elegís cuál te sirve para tu equipo, para tu grupo. Y acá la lógica es darle vuelta a eso y pensar que yo tendré que pensar cada dispositivo, cada intervención el uno, con la lógica del uno por uno, con la lógica del grupo por grupo, de que hay cuestiones que se van a dar propias de las singularidades de las personas que están en ese grupo y del efecto grupal que surja. ¿Sí? Entonces, por eso esta idea del grupo como dispositivo y como artificio, como algo que hay que generarlo. Tenemos que hacer algunos movimientos para que ese efecto de grupo surja. No se da naturalmente, no se da porque sí, porque pasemos 8 horas en la misma oficina. Y en eso de intervenir para que algo de eso ocurra, también pensar estos movimientos que uno irá haciendo de acuerdo a lo que se va leyendo, que va aconteciendo en el grupo, ¿sí? Entonces habrá movimientos que yo tendré que hacer para propiciar la alienación, ¿sí? Es decir, la trama, que la gente se una, se consolide, se acerque a los demás, ¿sí? Y habrá momentos en los que yo tenga que operar más buscando la separación, ¿sí? Esto, nada, de la lógica de pensar en cómo se da también los procesos en la infancia de primero necesitar del campo del otro para poder ser alguien. Por eso ponía esto de que solo podemos ser alguien si primero nos alienamos en el campo del otro, ¿sí? Primero necesito esa instancia del otro que me enseñe cómo hacer la tarea, que me enseñe dónde estoy parado, que me enseñe cómo manejarme con los demás, que me muestre la organización, que por ahí uno le llama procesos de inducción en las organizaciones. Bueno, necesitas que la persona se acerque, y no es de un solo lado, unidireccional. También yo necesito conocerla a la nueva persona que se está incorporando, saber quién es, qué le preocupa, cómo funciona, por qué está acá, su historia, historizar algo de él, para después poder tener instancia donde uno apele al trazo singular, a la autonomía, que esa persona pueda encontrar su espacio acá, en esta convivencia, en esta oficina, ¿sí? Entonces, ir pensando que hay tiempos en la lógica de los grupos. Y también pensarlo en este concepto que yo decía del dispositivo grupal, ¿sí?
el dispositivo como algo de nuevo artificial, que yo lo voy a tener que generar, voy a tener que crear las condiciones para, y además como algo que dispone a, que tiene efectos en las personas, en la subjetividad, ¿sí? No es ingenuo, ¿no? Al contrario, tiene efectos en las personas, en su subjetividad, en su salud mental. Entonces, pensarlo como esto, como desde desde el ingenio, desde lo original, esto que decías recién, de que es del uno por uno, del caso por caso, de que habrá que leer qué emergentes se van dando en cada grupo de trabajo. También pensarlo como este espacio potencial, ¿no? Que puede dar lugar a que algo nuevo se genere, al cambio, ¿sí? A que a partir de estar con otro podamos pensar cuestiones distintas, salir de esto que decía recién, de lo masificante, de lo pasivo, a poder asumir posiciones transformadoras, creadoras, ¿sí? Y cómo, nada, yo para ir bajándolo a algunas cuestiones más prácticas, porque si no suena como a veces muy utópico, pero bueno, cómo uno podría pensar estos dispositivos grupales en las empresas, en las organizaciones. Yo ponía ahí algunos ejemplos a mi modo de ver, algunos espacios que en realidad son, para mí, modo de ver, excusa para, ¿sí? Digo, en las organizaciones uno habla de esto, de espacios para planificar un proyecto compartido o capacitaciones, pero bueno, en el fondo son excusas para que la gente hable, poner a circular la palabra, que se puedan escuchar desde otro lugar, ¿sí? Habilitar esa instancia que opere distinto, ¿sí? Entonces, estos espacios yo siempre los pienso no para ir y dar teoría y que la gente escuche y anote, sino al contrario, para a partir de alguna técnica, alguna actividad, alguna pregunta, que la gente pueda mirarse desde otro lugar. Entonces, alguna forma en la que uno va encontrando de ir metiendo estas posibilidades, de cuando te piden supervisar algún equipo, cuando están en alguna situación ahí que demandan pensar alguna situación distinta. También cuando los equipos se juntan para planificar proyectos nuevos, ¿sí? O los grupos tareas, cuando son grupos que tienen alguna tarea asignada, no sé, en el sanatorio nosotros tenemos comité de ética o bioética o el comité de calidad y seguridad, se junta cada 15 días para trabajar tal tema. Bueno, esos espacios a veces funcionan mucho como ese espacio como de excusa para que podamos construir algo desde otro lugar, ¿sí? Y lo puse al último, pero para mí el que me resulta más viable son los espacios de capacitación, que nos demandan mucho. No sé, hay varios que vi que son psicólogos, entonces esos espacios funcionan muy bien para que las personas se pongan a trabajar desde una visión compartida diferente. Entonces, un poco el sentido de todo este recorrido era para revalorizar el trabajo en equipo como un ámbito potencial colectivo, ¿sí? Esto de que en el estar con otros habilite esto, que se puedan negociar sentidos distintos, se puedan compartir recursos distintos, que surja algo del orden de lo novedoso, ¿sí? Fíjense que les decía yo al comienzo, que por ahí en las lógicas laborales también predomina esta cuestión de la tarea como repetitiva a veces, de tarea como repetitiva que pierde el sentido para la persona. Esto de tan rutinario, todos los días lo mismo, con una carga horaria a veces que es muy pesada. A veces llego a la oficina y decimos como, ay, yo no sé si es ayer, hoy, qué día es, como que parece que todos los días se circulan como si fueran iguales al otro. Y eso para mí es una alarma, una señal de alarma, porque es como que se va perdiendo en esa monotonía la capacidad creadora de inventar cosas distintas o sublimatorias, que por ahí decimos tiene más que ver con crear algo distinto, algo del orden de lo más saludable en el trabajo. Pero bueno, entonces, relacionado con eso que acabo de decir, esta cuestión de pensar a los grupos o el trabajo en grupo en las organizaciones, más allá de esa mera eficiencia operativa, ¿sí?
que por supuesto que ese discurso siempre nos va a atravesar en algún punto, ¿no? Porque son organizaciones que tienen un fin de lucro, o sea, estamos ahí para que algo salga y salga bien, obviamente. Pero además, la propuesta es pensar en esta otra dimensión que opera, ¿sí? No quedarnos solamente con el grupo para la tarea y que la tarea salga bien, a tiempo y sin errores, sino empezar a pensar o darle lugar a estas otras dimensiones en relación al trabajo con otros. Y entonces ahí traía esta idea que a mí me gusta mucho pensarlo a lo grupal como ese espacio transicional. ¿Se acuerdan que lo traigo de Winnicott a eso? Que proponía en este espacio entre, que no divide el adentro y el afuera, pero que permite pensar ese tránsito entre mundo interno y mundo externo, entre fantasía, realidad psíquica y realidad externa, que hace el niño, ¿sí? Cuando juega, que además permite crear, permite jugar, permite hacer cosas distintas, permite meterse en el mundo, en la cultura. Entonces me gusta eso, pensarlo en los grupos como espacio transicional, como ese espacio para poder innovar, para poder pensar algo nuevo, algo distinto, una forma de hacer distinta, una forma de transitar distinta la tarea. Entonces decía pensar al grupo como un espacio propio de la experiencia, donde surjan algunas paradojas y se puedan tolerar, ¿sí? Y donde se pueda recrear algo de la ilusión institucional. Esto que decía recién, salirse de solo de lo operativo, del para qué estamos, de la eficiencia, de ese discurso, y poder tolerar que, bueno, que a veces haya que hacer ensayo-error para que algo funcione distinto, poder que las personas puedan cuestionar lo que ven, no sé, los procedimientos con los que hacían tal tarea, porque desnaturalizar algunas cosas, algunos sentidos que parecían obvios, ¿no? De por qué hacemos las cosas así, que puedan como construir algo distinto, ¿no? A partir de ese encuentro con los demás. Y traía esto de Winnicott, ¿no? De que lo que caracteriza a los fenómenos transicionales, como el jugar, es el hacer y no el puro pensar. Porque a veces, cuando uno se mete en las organizaciones, está tan del orden del management, del hacer las cosas como de la racionalidad, ¿sí? De que la producción salga y salga como en tiempos pensados y lógicos y racionalizados, que de nuevo digo, no estoy negando eso, pero sí también entendiendo que algo de la lógica de lo no racional siempre va a estar colado y presente, porque es parte de lo plenamente humano. Entonces, también darle lugar a pensarnos desde otras lógicas que no sean solo las lógicas del raciocinio, ¿no? También dar lugar a esto. El otro día subía yo una foto en el Instagram ayer, de un outdoor que habían hecho con un grupo de médicos. Lo llevamos a pasar el día al aire libre, excusa para que se conozcan, hagan lazo, empiecen a mirarse. Y bueno, hacíamos algunas actividades, algunas dinámicas, algo del orden de lo lúdico. Y una persona que trabaja en otro sector, en otro rubro, me decía, me encanta esto que veo, pero yo jamás podría hacer esto porque me siento ridículo. Entonces, es cierto que del tránsito y de esto de pasar a la madurez, a veces proponer actividades lúdicas genera como ese impacto, ese ruido de me da vergüenza que me mire, está mi jefe, está el gerente, pero bueno, a veces ayuda a que se pueda, esto es lo que digo, mirarse desde otro lado, salirse del rol gerencial, de líder, de jefe, de los papeles asignados, y poder encontrarse desde otro lugar más humano, ¿no? Entonces, a eso me refiero con estos espacios de capacitaciones o talleres como excusa para dejar emerger algo de otro orden, que no tiene que ver con esto yoico, ese papel que jugamos todos los días en las empresas. Entonces, implica pensar esto, los espacios institucionales, como espacios privilegiados para que aparezca la sublimación creadora, esto es muy freudiano, y no como meras estructuras de control social, ¿sí? Empezar a transitar, o por lo menos a mí me gusta intentar hacer eso en las organizaciones, de salirse de esa lógica
de la gestión de recursos humanos, de los procesos, de las normas, el encuadre, y pensar también cómo habilitar espacio para que la gente se encuentre, haga cosas distintas, piense cosas distintas, se vincule desde otro lugar. Y bueno, siempre la pregunta que surge ahí es cómo hacemos todo esto, ¿sí? Traje ahí algunas ideas para que las pensemos, perdón, yo voy a terminar en un ratito de la exposición y sí, la idea es que después conversemos un poquito. Pero traía esto pensando en las primeras diapos de esta lógica en la que vivimos en la contemporaneidad, de esto que decíamos como de esta cultura de los excesos y de la inmediatez, como una propuesta subversiva, digo siempre yo, el elogio a la lentitud, ¿sí? No la lentitud como algo pasivo, sino la lentitud para instalar la demora, ¿sí? Ante sujetos compulsivos, atragantados, tropezados, alienados en ese desenfreno, esta propuesta de pensar la demora, albergar la pregunta, descoagular sentido, ¿no? Esto, yo cuando traía esto pensaba en la famosa función del WhatsApp de escuchar los audios por dos, acelerados, ¿sí? Entonces, todo, fíjense cómo ese ejemplo para pensar cómo en lo más mínimo de nuestra vida cotidiana está operando esto de la rapidez, de ya, todo para allá, no hay como tiempo que perder, porque pareciera que pensar es perder el tiempo, ¿no? Pensar lo que hago y sentir lo que pienso y lo que hago, pareciera que no está habilitado. Entonces, ¿cómo en un encuentro de un taller, de una hora, de sacarlos del espacio de trabajo para que vayan a hablar de, no sé, comunicación, sea la excusa para que puedan escucharse desde otro lugar, escuchar al compañero desde otro lugar, encontrarse desde otro lugar, y esto que decía, descoagular sentido, cuestionar a veces discursos que a veces en las empresas vos preguntas, che, ¿y por qué estamos entrampados con esto? No, siempre lo hemos hecho así. Entonces, detrás de ese siempre lo hicimos así. ¿Qué hay? Empezar a historizarse un poco, como grupo, como equipo de trabajo, de dónde vienen, cómo han llegado a donde están. Acá se me bajó se me quedó arriba la A, pero bueno, lugares donde alguien media y resguarda, al menos al inicio, permitiendo que aparezcan los miedos y que lo que antes no podía decirse encuentre voz. Espacios que, por un tiempo, suspenden las jerarquías para que lo humano circule con mayor libertad. Esto que decía yo recién, que inicialmente tiende a pasar esta vergüenza, este temor al ridículo porque me está mirando mi jefe, ¿qué va a decir? ¿No? Y bueno, a veces las intervenciones, uno intenta a partir de algo lúdico que se salgan de esa jerarquía de los roles que decía yo recién y pueda habilitarse que se miren desde otro lugar. Entonces a veces, no sé, armar una estrategia es armar grupos o subgrupos y mezclarlos y que los jefes estén mezclados con distintos mandos medios o puestos más operativos y donde el líder pueda ser otro, no necesariamente el jefe o el gerente, ¿no? Donde esto que decía, a veces uno tiene que operar como ese resguardo, ¿sí? Para que las personas puedan tener en ese espacio un espacio donde se animen a hablar, ¿sí? Entonces, nada, me ha pasado a veces que uno hace intervenciones con los equipos y habla con el jefe para que no vaya. Te voy a pedir que no asistas, porque si vos estás, obstruye que la gente pueda sentirse en confianza, se siente como muy observada, le cuesta esto, encontrar su propia voz, ¿sí? Entonces, también asegurar ese espacio, a veces aliviana, ¿no? Que la gente pueda sentir que además lo que trabajamos no es después socializado con toda la empresa, sino que son cuidados en eso, ¿sí? Y que además algo de eso se va a poder revisar. Entonces yo traía esta idea del proyecto, que no me parece menor. A mí me encanta pensarla. No como un proyecto técnico, sino como algo que nace del deseo y se enlaza con otros, el deseo compartido. Eh, Esto, algo más, un proyecto como algo más pensado desde algo más profundo,
no como un proyecto organizativo como lo tendemos a pensar cuando estamos dialogando con personas en la gestión de recursos humanos, ¿sí? Que se piensa el proyecto, los objetivos, que los objetivos sean cuantificables, medibles en cierto tiempo, y cómo vamos a distribuir las tareas, no en ese sentido, no hablo de proyecto en ese sentido, de nuevo, racionalizado, que entiendo que en las organizaciones va a seguir operando y está buenísimo. Hablo de recuperar la dimensión del proyecto como deseo compartido, ¿sí? A diferencia de esto, como de lo planificado, lo ordenado, el proyecto como del orden más de lo íntimo. Por eso pongo esto, se construye en la trama de vínculo, con sentido y en movimiento en el encuentro con otros, ¿sí? Donde yo me puedo proyectar con otros hacia algo que todavía no existe, que no sabemos, que lo tenemos que imaginar, que lo tenemos que crear, ¿sí? Pero que lo tenemos que crear juntos, ¿no? Entonces, fíjense que es disruptivo esta lógica del individualismo, de que el desempeño se evalúa individualmente y todo lo demás, pensar instancias, aunque sean chiquititas, de vez en cuando, donde las personas pueden animarse e imaginarse en algo que todavía no ha pasado, que va a venir, pero que lo tenemos que crear entre todos, ¿sí? Entonces, en eso está esta cosa de la transición, de lo transicional como un puente entre lo que somos hoy y lo que va a venir, lo que va a venir a futuro, ¿sí? Y ahí esto que yo decía de recobrar la ilusión de lo institucional, de lo colectivo, ¿para qué estamos acá? Eso para mí es muy interesante si el trabajador puede encontrar algo del orden de eso, el proyecto de la ilusión compartida. Porque si no cae en esto que decía, en esta monotonía, en este malestar de que todos los días lo mismo, acá nada cambia, todas las veces nos dicen lo mismo y no pasa nada. Realmente que cuando estás entrampado en eso, a nadie le gusta. Por supuesto, yo tampoco quiero vivir mi vida laboral así, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que se pueda construir algo del orden de qué podemos hacer de distinto, ¿sí? Entonces, como ese desear juntos, de imaginar algo en colectivo, ¿sí? Un impulso de transformar algo de nuestra realidad, que no es menor. Y bueno, entonces, para cerrar ahí un poco parafraseando la cuestión del deseo que nos habita, esta pregunta que les quería dejar y que quería que la conversemos, de qué deseo les habita a ustedes en su encuentro con otros, ¿sí? En recuperar esa dimensión de la ilusión del estar con otros, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí la presentación que yo preparé, la voy a cerrar, así los puedo ver. Ahora sí. Así que bueno, el que se anime a comentar algo, tenemos ahí un tiempito de gracia con la tecnología. Bueno, acá estamos. Vamos, Mónica, primero había pedido Mónica Alejandra Nieto, ¿verdad? Adelante. Sí. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo están? Disculpen que me he salido, pero me he quedado justo sin batería. Pame, ¿podés dar un ejemplo concreto de proyecto, digamos, del proyecto no racionalizado, ya sea porque vos lo hayas aplicado o porque podría ser aplicable para que me dé una idea de lo que estás hablando concretamente? Porque la costumbre en el día a día son justamente los proyectos racionalizados. Es lo que todo el tiempo hacemos e impulsamos, ¿no es cierto? ¿Podrías dar un ejemplo concreto de del dispositivo que te estás refiriendo? Gracias. No quiero ser autorreferencial, pero es el primero que se me ocurre. Nosotros en la organización en la que estoy ahora venimos transitando como con colegas una sensación de mucho agobio en esto de la tarea diaria, las presiones, lo objetivo. Y se nos ocurrió que estábamos perdiendo, ahí suena un micro, no sé cuál es. Estábamos perdiendo la dimensión de esto, de lo creativo, qué sé yo, entonces flashamos un proyecto solidario. Estamos por intentar organizar algo, una campaña con una fundación conocida acá en Tucumán, para ver si podemos llevar a los equipos algo, y llevar a los equipos no como algo obligatorio, o sea,
un comité de solidaridad o responsabilidad, si se quiere, y el que se quiera sumar, se sumará. Cada sector puede tener su referente, abrirlo como algo voluntario dentro de lo voluntario. Pero eso no tiene nada que ver del orden de lo gerencial. O sea, de hecho, el gerente general todavía no sabe. Ya se va a enterar. Pero bueno, eso, ¿no? Como encontrar esos espacios donde uno puede habilitar el sentido del estar con otro desde otro lugar, ¿sí? Cuando caes en esa sensación de apatía, de abulia, de que todos los días lo mismo, de que no se puede hacer nada distinto, ¿sí? A ver si el grupo puede generar algo diferente, ¿sí? No sé, me ha pasado de algunos equipos en esta empresa que vayan a decir, che, ¿sabes qué queremos hacer? No me acuerdo bien el nombre, pero para Navidad hicieron como una cosa de ambientar los espacios de trabajo, y el que más se copaba o el que más lindo estaba, hacían como el más creativo, después hacían como una premiación interna. Eso no tiene nada que ver con el orden del gerenciamiento. O sea, ellos querían transitarlo así, distinta, o no sé, esto que te pidan si pueden hacer una salida para ir a hacer un trekking en tal lugar. No sé si tiene que ver con el orden de la producción, no sé si tiene una mejora en el rendimiento de las personas, no sé si es cuantificable, digo, el efecto, sino que sí favorece la cuestión del lazo, del vínculo. Me parece que eso es como la cuestión de lo que genera la propuesta de un proyecto compartido, un ser distintos, pensarnos como un grupo distinto. Cuando la gente se junta afuera, los equipos de trabajo comparten, se juntan, esto, de que se vaya generando algo de nosotros. Que vieron que a veces uno tiene la suerte y la dicha de que, no sé, ha transitado por lugares de trabajo y todavía se sigue viendo con esa gente, ¿sí? Y apela a esas personas cuando te sentís mal, cuando necesitas ayuda, cuando buscas un contacto para algo, que trasciende a los roles y a los papeles funcionales del diario. Es como pensarlo desde ahí. No sé si a alguien se le ocurre otro ejemplo, pero... Veo que levanta la mano la Adri y Ceci. Está en cola Ceci. Si querés, vamos con vos, Ceci, primero y después Adri. Hola, buen día. ¿Qué tal? Placer escucharte, como siempre. Bueno, tú sabes que mi experiencia laboral básicamente está basada fuera del país, y que la visión laboral es completamente diferente. La noto a diario. Nosotros, y cuando a mí me tocaba estar en la parte gerencial, sí promovíamos mucho esto de proyectos fuera de la misma mercantil, y yo soy muy partidaria en su momento, empecé por el slow food, ¿no? Esto de bajemos un cambio con el tema de la inmediatez, porque la inmediatez en general, para mi experiencia, traía más errores que beneficios. Y la inmediatez, lejos de permitirte sacar todas tus capacidades, las anula. Y también no te permite comunicarte, ni con tu compañero, ni con tu superior. No hay tiempo para eso. Lo que hay que hacer es producir. Y me pasó ayer con un paciente, fue muy gracioso, porque en un momento no tenía gafas, no podía completar una documentación, a mí me salió de normal darle las gafas, el señor terminó de hacer lo que tenía que hacer y de manera graciosa digo, bueno, hay un librito negro donde usted también podría dejar algo satisfactorio, ¿no? Porque se nos había dicho en un momento que también había que invitar no solo a dejar malas noticias, sino buenas. En el momento que a mí me dicen eso, evidentemente me lo dice un superior, se genera una comunicación donde no hay una jerarquía marcada, sino una comunicación. Creo que es fundamental respetar la jerarquía, pero tener la capacidad de poder manifestar la diferencia, lo que hablabas hace un ratito. Muchas veces
tengo la sensación que manifestar la diferencia se entiende como me saltan la autoridad. Y es una pena porque no solamente tu superior, sino que tu superior, tus compañeros y tú se quedan sin la posibilidad de esa mejoría de trabajar en equipo. A mí personalmente me resulta sumamente difícil amalgamar eso. Es como que tengo que dar la explicación de por qué te lo estoy diciendo y que no me malinterpretes y repetir varias veces. Yo no estoy saltando un instructivo, yo no estoy saltando una autoridad, yo no estoy saltando un circuito. Yo lo que estoy intentando es, si trabajamos en la misma organización, o sea que sabemos de qué hablamos, si yo tengo una persona que está alterada y puedo solventarlo con mis herramientas personales y con mis capacidades y mis habilidades que han sido evaluadas y que me han llevado a ponerme en ese puesto de trabajo, tengo que tener la posibilidad de hacer uso de ellas para que esa persona que está en una situación de por sí agobiante y que está intentando manifestar un disgusto que puede llamar, bajar ese nivel de ansiedad desde la tranquilidad de uno y desde el uso de esas habilidades sociales y evitar que eso vaya más. Pero que mi supervisor o mi equipo de trabajo no entienda que es ir por libre. No sé si me explico. Entonces, el trabajo en equipo, la propuesta de trabajar en equipo, de un proyecto que una al equipo, si sale de una persona del equipo y no de quien lidera el equipo, se malentiende. Se malentiende porque es como, tú sabes más que yo y no es así. Es muy difícil. Es muy difícil porque, además es verdad lo que vos decís esto, ¿no? Porque vieron que en las organizaciones predomina el discurso del yo, del ego, ¿sí? Entonces, si yo sé, yo no tengo más experiencia que vos, yo estoy a cargo, ¿no? Es como muy difícil. Implica que haya una disposición del lado del otro de apertura. Es decir, bueno, no me gusta tanto, quiero escucharlo. Lo que hay es una sensación, yo percibo que cuando tú manifiestas algo diferente, o dices, bueno, pero ¿y esto por qué no lo podemos hacer así? Si es más fácil, o sea, ¿por qué tenemos que manifestar? No, mi compañero le escribió mal el nombre. No lo digas, no hay necesidad, no expongas a tu compañero, lo corriges y te callas. Pero si tu superior te dice, yo necesito saber quién lo hace mal para poder corregir, estás jugando en la exposición que lejos de unir el grupo, te lo desarma. Entonces, evidentemente, jugar a ese juego de equipo, que no es equipo en realidad, sino que prevalece el, mira, yo voy, hago mi horario, cumplo lo que hago y después me voy a casa. En la organización en la que nosotras estamos, creo que es donde más ausente debería estar eso, porque es una cuestión de vocación de servicio, siempre. Yo por lo menos lo siento así. Sí, ahí por eso yo decía esto, de que uno ahí tiene que operar como esa alteridad, ¿sí? Porque si yo a este equipo, en esta situación que vos estás diciendo, me lo llevo a hacer una actividad, no sé, un outdoor o algo para que compartan, yo tengo que actuar mediatizando en esto que decía, para que ese jefe que tiene el perfil de obstruir la diferencia, de superponerse, de creer que tiene la razón, pueda o bajarse y estar al mismo nivel y que la palabra realmente circule en el grupo, o tendré que trabajar primero con ese jefe, mucho, insistentemente, ver si hay alguna operatoria posible para que se pueda dar. Digo, esto que yo les acabo de explicar es en las condiciones ideales. Después uno tiene las condiciones reales, las personas reales. Y por eso decía, es uno por uno, con cada área, con cada sector, con cada jefe, con cada personalidad, y bueno, tendrás que ahí dar maña, decimos nosotros los norteños, con las herramientas que puedas apelar, ¿sí? Hay veces que tenés
más campo de acción, ¿sí? Y hay veces que vos sabés que tenés una estructura bastante cristalizada, muy rígida, muy que viene educada con estos estilos de hacer que es difícil cambiar. Pero bueno, yo siempre trato de ser un poco utópica con esto, de decir, bueno, porque si yo misma me quedo pensando que no puedo hacer nada ahí, nada, siento que me tengo que ir. ¿No? No, Entonces, lógico. como, A mí me pasa esto eso. de pensar que, bueno, alguna semillita chiquitita, aunque sea hoy, que capaz que ni siquiera vea el fruto. Yo siento que eso a mí me pasa. Quiero decir, yo sé que hay algunas cosas en las que yo saco, o sea, saco el pie del tiesto, aunque después me pueda caer algún regaño, pero es que yo priorizo la gente que está del otro lado, o sea, la gente que yo recibo. Eso es lo que a mí me importa. Evidentemente, hay una cadena jerárquica que tú tienes que respetar porque por algo está. Por otro lado, a mí personalmente, en mi caso, sí se me generan un montón de dudas, justamente porque el haber trabajado fuera con una dinámica diferente y tener una mirada completamente diferente, pues yo también estoy aprendiendo la mirada de la mercantil en la que estoy ahora y que entiendo, decías recién, bueno, ¿esto por qué se hace? Porque históricamente se hace porque sí, porque hace 30 años se hace así y nadie se puso a pensar en que se le puede dar una vuelta o no. Entonces, yo, desde en casa o ahí mismo, digo, ¿vale la pena preguntarlo? ¿O me va a traer otro dolor de cabeza? Yo no tengo ganas de que me duela la cabeza, porque yo donde estoy feliz. O sea, a mí no me importa llegar a las 5:30 de la mañana, porque entiendo que a las 6 tengo que empezar a hacer mi trabajo, y no me importa quedarme más tiempo. No es por una cuestión de hora extra ni nada, sino es justamente por el proyecto que involucra, que tiene que ver con algo tan importante como es la salud y a mí esto me permite desarrollar mi vocación de servicio. O sea, encima es egoísta, quiero decir, pero no logro diferenciar si compensa o no abrir la boca. Y es una pena porque estoy coartando una comunicación que quizás, solo quizás, podría beneficiar a más gente o quizás todo lo contrario. Pero pero siento eso, que en general, por lo que veo y por lo que escucho, si tú abres la boca, te estás saltando la jerarquía. Y no es así. No es así porque en realidad deberíamos valorarnos como personas, trabajando en pro de unos objetivos determinados y no como simplemente superior, subalterno, que creo que es lo que se prioriza. Entonces, sí es verdad que en los proyectos outdoor se nota y muchas veces deja en evidencia que en realidad el líder no es el líder, sino es otro. Y generalmente suele ser una persona que en el perfil es el más bajo dentro del equipo, del entorno físico, digamos, laboral. A veces a mí me ha pasado eso en Madrid, de que uno de las personas que trabajaba conmigo no tenía un perfil que destacaba dentro de la oficina y sin embargo te dabas cuenta en una salida o nosotros hacíamos cosas con caballos, pues te dabas cuenta, el caballo es un animal que refleja lo que eres tú, eh, te dabas cuenta que esa persona tenía un montón de capacidades personales que tú como líder, si las encauzas dentro del trabajo, el desarrollo del trabajo y el objetivo a cumplir, se iba a hacer con mucha más facilidad y mucha más efectividad. Entonces, pero claro, también esas salidas también te pueden hacer sentir amenazadas, justamente por esto, porque la gente tiende a mantener una imagen que en definitiva no es la que habitualmente tiene, porque es como que vos llegas al trabajo que seas y te disfrazas de secretario, te disfrazas de jefe o te disfrazas de lo que te tengas que disfrazar porque tienes que mantener una imagen. Y al final se desvirtúa ese vínculo. Y eso hace que uno empiece a funcionar de una manera que no es real
y encima con la rapidez y la inmediatez del ya, y en el caso mío, con más razón, porque nosotras sí que tenemos que tener una inmediatez cual reloj suizo, porque si no, todo lo demás, todo lo que viene después, se demora. Entonces, para mí, yo personalmente en este momento sí tengo un choque tremendo en la visión de esto que manifiestas, que para mí era lo habitual, a lo que es hoy. Entonces tengo que aprender, porque yo no sé exactamente por qué las cosas son como son. Todavía no me he enterado del todo de por qué son como son. Y hay cosas que es verdad que me parecen ridículas que sean como son, porque además no me parecen productivas. Pero además no las puedo manifestar, porque si las manifiesto no, es que tú no sabes trabajar acá, porque vienes de lejos. Entonces, esa comunicación, lograr esa comunicación es difícil y después dices, bueno, ¿con quién lo hablo? Pues con nadie. Entonces, te limitas a cumplir un horario, haces lo mejor que puedas hacer, das todo lo que, pones toda la carne en el asador. Bueno, no, justamente creo que ese es el punto que no Claro, pero ¿cómo hay lo logras? instancias para hablar, porque si no, no estaríamos ¿Cómo lo logras para que no haya no se sienta una amenaza o un cuestionamiento? No importa lo que, a ver, de nuevo, esto que decíamos, el otro va, cuando vos te encontrás con el otro va a fantasear desde su posición, desde su fantasmática y todo lo demás. Digo, si el otro se siente amenazado, si el otro fantasea rivalidad, lo que fuera, es el otro. calculable, porque el otro es otro. Yo creo que sí acá es, bueno, a ver, ¿qué hago yo con esto que me atraviesa? ¿Qué hago yo con esto que me conmueve? ¿Qué hago yo con esto que me trae el interrogante? Puedo apelar a estas instancias y ver qué efecto tiene. Y ahí se verá, será la agudeza de quien te reciba, de ver si realmente da un curso más saludable, más ameno o no a la inquietud, ¿no? Elena, no sé si querés decir algo. Bueno, se prendió. Acá estoy. ¿Se escuchó algo o no? No, había salido ahí como que andaba. Ah, ok. No, está bien, estoy escuchando a ustedes. No sé si estamos ahí con el tiempo o para que hable Adri o no. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dejar acá. A mí me parece que tu presentación ha sido muy contemporánea, es cierto que lo grupal, como decías, al inicio es una temática que tiene mucha tradición, que Ana María Fernández es para mí, yo también estudié con ella grupalidad en la licenciatura en psicología, pero la vuelta que le has dado me parece súper contemporánea. Así que bueno, es muy interesante lo que hemos trabajado hoy. ¿Algún comentario más? Bueno, igual están invitados. A la mayoría nos conocemos, así que vamos a seguir conversando seguramente. Esta grabación va a quedar publicada en mi canal de YouTube y va a estar disponible online para todo quien quiera verla, así que se puede distribuir. Pame por ahí la puede distribuir también en sus estudiantes, compañeros de trabajo, para que circule. Y está muy ligado a lo que ella trabajó el año pasado, ¿no? Que es la naturaleza colectiva del trabajo. Lo importante que es trabajar con otros, salir de la alienación de la que también hablaba Pame hoy, que trae el modelo neoliberal en el que estamos padeciendo, ¿no? Con la economía, el individualismo, así que bueno, te agradezco muchísimo, Pa, de tu aporte para este capítulo. No, por favor, un gusto. Bueno, que se resuelva el Muchas tema de las gracias. situaciones, chicos, soy tremendo Muchas gracias. por las noticias, espero que sacamos el mal paso de las lluvias, y les mando un beso muy grande, que tengan un muy buen fin de semana. Dale, gracias. Un gusto, chicos, que estén bien. Chau, chau.